El domingo pasado, 1 de marzo, se ha producido un accidente en un punto específico del ducto que lleva el gas desde el yacimiento de las Malvinas hasta la costa. De ahí proviene, se nos ha hecho saber después claramente, 40% de la energía eléctrica que usamos en el país, y de ahí proviene el gas que usan por recomendación del Estado la mayor parte de los taxistas que han modificado sus vehículos para bajar el costo del combustible. Esto ha traído consecuencias en todos los campos de la economía, hasta el punto de que el gobierno ha decidido que no se comience en la fecha prevista las clases presenciales, sino que regresemos al método que se usó durante el COVID, el de las clases vía digital. Pese a que se sabe que eso genera graves dificultades de muchas familias y que hay lugares en nuestro país que no tienen acceso justamente a las clases digitales. Esto ha producido también dificultades en la industria y en los generadores de electricidad, lo que ha motivado que varios gremios empresariales, entre ellos la CONFIEP, que es el gremio de los gremios, haya anunciado sus reservas ante las medidas restrictivas que está imponiendo el gobierno. Hemos invitado para conversar sobre la situación y saber si lo que está haciéndose es lo razonable, si hay alternativas y al mismo tiempo prever cuánto pueda durar esta situación de emergencia causada por un accidente que se nos dice está siendo reparado por los técnicos de la compañía transportadora de gas TDG. Al mismo tiempo han volado a la zona tanto el presidente de la República como la primera ministra y otros ministros. Hemos solicitado la presencia en este programa de nuestro compañero Javier Prialé, que es el editor de Economía en RPP y que a ese título ha venido durante los últimos días dándole una cobertura intensa a este tema. Buenos días, Javier. ¿Qué tal, Fernando? Efectivamente, ha habido una afectación no solamente para el GNB, sino también para el GLP, que ahora estamos viendo ya desabastecimiento en algunos espacios. Pluspetrol está teniendo algunos problemas porque también ha detenido la producción de GLP en la planta de Pisco, así que estamos frente a una situación bastante compleja y a eso hay que sumarle el incremento de precio de los combustibles, justamente por la alta demanda que están teniendo y por problemas también en la producción y la distribución de los mayoristas. Todo esto en un contexto de guerra, en un contexto de amenazas sobre el estrecho de Hormuz, donde pasa 20% de los carburantes del mundo. Ingeniero Arnaldo Ochoa. Aurelio Ochoa, disculpe usted. Aurelio Ochoa, presidente del organismo supervisor de la inversión en energía y minería, o Sinergmin. Díganos, por favor, cómo ve usted la situación actual y qué medidas le parecen razonables entre las que se han tomado hasta ahora. Bueno, las que se han tomado y se han anunciado el día de ayer me parecen razonables dentro de lo que permite la coyuntura, ¿no? Porque al final lo que está sucediendo ha sido falta de previsión, pero de gobiernos anteriores, en realidad, que se han ido acumulando en el tiempo. Por ejemplo, lo principal, o sea, en otras palabras, las medidas que se han tomado me parecen adecuadas. Sin embargo, lo que nos falta a nosotros es siempre la previsión, ¿no? Entonces, en este caso no nos hemos proyectado a los escenarios que podrían ocurrir. Lo habíamos advertido inclusive hace algunos años acá en RPP sobre la temática esta, en que era necesario, indispensable en este caso, construir un ducto paralelo de tal manera que permita, ¿no es cierto?, en caso de emergencia como la que estamos pasando, traer el gas por otra zona, pero uno paralelo, ¿no? Ahora, eso es lo mínimo que se podría haber hecho y no se ha hecho, pero por ejemplo en el caso de Colombia tienen redes de gasoductos, ¿no? Porque justamente ellos luchaban en esa oportunidad contra las FARC, que les volaban cada semana, cada mes los gasoductos, o los poliductos, en fin, en general los ductos. Entonces ellos de esa manera afrontaron y no cortaron su suministro. Entonces en nuestro caso, ¿no es cierto?, al parecer no hemos podido tomar esa lección de nuestro vecino norteño, ¿no es cierto?, y no hemos construido y solamente tenemos una forma, una zona, una vía de evacuación de ese gas natural que hoy día, como don Fernando justamente lo señalaba, digamos cómo incidió e incide en este caso en lo que es el consumo de la energía en el Perú. Ahora, hemos incentivado por parte del Estado de que esto se incremente, se masifique el gas y lógicamente esto se ha producido, ¿no? Porque en Lima, por ejemplo, tenemos un poco más de 2.300.000 hogares que están utilizando, tenemos más de 350.000 vehículos que están funcionando a gas natural vehicular. Entonces todo eso ha tenido que paralizarse y hemos visto la consecuencia, la estamos sufriendo en este momento, ¿no? Sinergmin es el regulador de todo el sector y
es el responsable de verificar el informe que va a presentar TGP. Ya lo ha presentado, ¿en qué situación se encuentra? ¿Está en los plazos? ¿Qué es lo que va a pasar con la empresa responsable del transporte de gas luego de este accidente? Está todavía Ingeniero, yo le ruego que No. se reserve su respuesta para después de la pausa, que nos obliga a pasar la franja electoral, pero queda pendiente la pregunta formulada por Javier Priale. Vamos a la pausa, la franja electoral, y regresamos con el ingeniero Aurelio Ochoa, presidente de Ocinermin. Son las 9:48. Javier Priale, editor de Economía, y yo estamos conversando con el presidente de Ocinermin, que debía contestar a la pregunta que le ha planteado Javier y que interrumpimos por la pausa. Con el mayor gusto, don Fernando. Bueno, en el caso este de los informes respecto a lo que ha ocurrido, todavía están dentro del plazo, ¿no es cierto?, para que pueda emitir la empresa qué cosa es lo que ocurrió y presentar a los Ocinermin. Pero además de ello, el propio Ocinermin tiene que hacer y está haciendo las investigaciones del caso. Tenemos 3 ingenieros allá en la zona, no en la zona, en el lugar de los hechos, ¿no es cierto?, que están precisamente tomando toda la data para que puedan evaluarla, y luego de lo cual seguramente va a ser necesario también análisis, digamos, de laboratorio, en fin, por ejemplo, de parte de la tubería en este caso, ¿no?, de análisis metalográficos, en fin. Entonces, eso viene después, porque en este momento todavía, lamentablemente, la tubería de líquidos, o sea, por donde pasan los líquidos de gas natural, entre ellos propano, butano, que es el famoso GLP, gasolinas naturales, etcétera, ese ducto todavía están pequeñas llamas saliendo, o sea, ya no lógicamente de la dimensión anterior que habíamos visto en la televisión, sino mucho menores. Y anoche ya se apagó definitivamente lo que corresponde a esa llamarada que había en el ducto de gas natural. O sea, el ¿A que qué continúa distancia todavía está es el ducto del gas de su hermano gemelo? Sí, están más o menos a unos 5 metros, 4 metros, es variable, ¿no? El asunto es que recordemos que esa tubería, donde ha ocurrido, así donde está la válvula, pero la tubería está debajo a 3 metros de superficie, ¿no?, de la superficie. Entonces, por eso justamente se desecha la posibilidad de que haya habido un atentado. Ya se ha observado que eso no es hay. una buena noticia. Claro. Usted confirma que cuando se produjo el incidente, llamémoslo así, el día domingo pasado, había en el lugar personal que estaba trabajando de TGP. Claro, había personal que estaba en pleno proceso de mantenimiento, justo en esa zona exacta, ¿no es cierto?, donde está la válvula. O sea, ellos tienen que saber bastante. No, totalmente. Entonces, justamente el informe que, digamos, va a entregar TGP, es obvio que todo eso tiene que reportar, ¿no? Entonces, bueno, usted decía la pregunta si es que había personal. Claro que había cuadrillas que estaban precisamente haciendo el mantenimiento, digamos, preventivo en este caso, ¿no? Entonces, el Ocinermin iba a ir en abril. En la última verificación que ha hecho el Ocinermin ha sido en abril y en agosto del año pasado, y le correspondía la siguiente en abril de este año. Bueno, se adelantó esta situación, entonces no se encontró en la oportunidad, la última, en agosto del año pasado, no se encontró ninguna anormalidad en la tubería, en fin, entonces se hicieron pruebas y todo eso. Entonces, lógicamente, Ocinermin aprobó esa parte, ¿no?, de lo que era el mantenimiento, que estaba muy bien. Ok, entonces ahora que ha sucedido esto, definitivamente, digamos, va a ser una cosa mucho más minuciosa, porque se está escarbando para ver todo, digamos, cómo se encuentra la tubería, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, eso está en este momento todavía en espera hasta que se apague la llama esta de lo que es el poliducto. Tendremos en unos días un informe entonces sobre eso, y vendrá usted y nos explicará las medidas que se han adoptado para contrarrestar las malas consecuencias que trae la restricción de la llegada del gas natural a Lima en particular. ¿Son adecuadas? Estas han afectado industrias, generadores de electricidad y la vida de las escuelas. Bastante. Y eso significa la familia en su cotidianidad. Esa es falta de previsión. Y ahí yo quería preguntarle también, porque hay un problema con el abastecimiento de los combustibles. Ocinermin es responsable de la supervisión, ya ha anunciado en varios comunicados de que se están supervisando que se venda y que se cumpla, digamos, que no haya un abuso hacia el consumidor. ¿Qué avances hay en esta primera semana en la supervisión que han tenido de la venta de combustibles en los grifos? Todos los días están precisamente verificando, no solamente los grifos en este caso, sino inclusive las plantas de ventas, hay una verificación, y a partir del día de hoy están juntamente con el Indecopi, ¿no? Entonces van a ir a verificar cada cual en su función para precisamente tranquilizar a la población, no controlando precios, pero sí verificando, por ejemplo, que no haya pues acaparamiento, por decir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El caso sobre todo del
en gas natural vehicular, por ejemplo, ¿no? Entonces, que se cumple el dispositivo que se ha emitido para que solamente los grandes camiones, en este caso los de transporte público masivo, puedan tener, y no en este caso los vehículos menores. O sea, hay esa cuestión. Pero quizá justamente pronuncié la palabra falta de previsión. Me refería a falta de previsión de gobiernos anteriores, en este caso, que no han previsto, ¿no es cierto?, la construcción de algo que pueda, en caso de emergencia como la actual, digamos, ayudar a solucionar el problema, la construcción de otro ducto, en este caso, o mucho más, si hay más ductos, como en el caso de Colombia, en el cual tienen, digamos, en ese país tienen una especie de red de gasoductos para enfrentar justamente cualquier dilema como la que hubo en su momento en Colombia con las FARC, ¿no? Entonces allí, por ejemplo, les volaban cada semana, cada mes, y ellos pudieron afrontar y solucionar, y por supuesto el país seguía funcionando, ¿no? Esa es una lección que debimos aprender, ¿no es cierto?, de nuestro vecino norteño, y en el caso nuestro solamente tenemos una sola vía de evacuación, que es este gasoducto que estamos comentando. Lamentablemente el gasoducto sur peruano ha sido detenido y estamos viendo que la tubería está sobre el terreno, se ha avanzado un 38% y ahí ha quedado todo. Es una pena, por ejemplo, porque ha podido ser la solución en este caso. En estas circunstancias. Permítanos, ingeniero Ochoa, tomar contacto con el señor Carlos Puente de la Mata, quien ha sido presidente de la Asociación de Grifos del Perú. Estamos hablando de más de 5.200 grifos, que creo que es la cantidad que se suele dar, claro, como el número de grifos de nuestro país. Señor Carlos Puente, muy buenos días. Gracias. Sé que usted está en Montevideo, pero lo escuchamos con gran interés sobre la manera como el gobierno ha encarado esta crisis, las consecuencias que ha tenido eso sobre los responsables de los grifos en nuestro país. ¿Cómo está, Fernando? Muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista y por la oportunidad. Gracias a usted. Lo que nosotros le damos la mayor importancia es a la información, y creemos que los usuarios, el público en general, tienen derecho a saber siempre la verdad desde un inicio para que puedan tomar las debidas precauciones. Nosotros estamos en contra de la desinformación. Desde que sucedió el accidente en las tuberías de TGP, a la salida de Camisea, casi 43 kilómetros, el gobierno o las autoridades o los que dan la información deberían haberle dicho a la población que esto, en primer lugar, iba a acarrear de manera inmediata un corte en el suministro de gas natural vehicular en las estaciones de servicios o grifos para todo el sector privado y los taxis. Pues el día 2 de mayo, Cálida mandó un comunicado por mail a todos los grifos prohibiéndoles de manera expresa que abastezcan combustible a los taxis y a las personas particulares. Entonces, esa información tiene que darse claramente a los usuarios para que puedan empezar a ver las medidas. En segundo lugar, creemos que la información también debió dar un paso más y de decirle que como consecuencia del accidente también se ha restringido el bombeo de líquidos desde Camisea a la planta de separación que tiene Pluspetrol en Pisco. Y producto de ello iba a haber una escasez de GLP, pues la planta de separación de Pisco, ellos proveen entre 65 y 70% del GLP que consumimos. El resto es importado. En la medida que ese ducto se haya interrumpido, la consecuencia inmediata iba a ser también la escasez de GLP. Entonces, lo importante es informar al usuario, informarle que no va a haber GNV en las estaciones para los particulares y taxis, e informarles que también viene una posible escasez. En 2, 3 o 4 días inmediatamente se acaben los inventarios de las esferas que se encuentran en Lima, ¿no? Eso es por el punto del gas natural. Sí, señor Puente, ustedes como grifos también venden gasolinas y hay en ese momento una alta demanda por los combustibles. El otro día yo preguntaba en el grifo y nos decía que la demanda de gasolina premium, por ejemplo, había subido 70%, lo que es bastante, y ya no tenían abastecimiento. ¿Cuál es la situación de las gasolinas en los grifos? Muchas gracias por tu pregunta, realmente muy oportuna. La escasez de gasolina premium no es debido ni al accidente de Camisea ni tampoco a la guerra de Irán. Esta escasez empezó en el mes de diciembre del año pasado.
los importadores de combustible, que son el primer paso de la cadena con las refinerías, ya empezaron a poner cuotas de ventas a las estaciones de servicio a finales de diciembre. Enero ha sido todo un mes que hemos tenido cuotas de mercado. Febrero la situación se ha complicado más todavía. No había gasolina premium, empezó a escasear también la gasolina regular. Y esta situación, nuestro presidente de la Asociación de Grifos, de una manera acertada y diligente, la comunicó el día 10 de febrero a la autoridad, que es nuestra autoridad, es el Ministerio de Energía y Minas. Se cursó una carta avisándole de lo que estaba pasando, la preocupación que expresábamos para poder encontrar, pero lamentablemente no tuvimos eco y el gobierno no tuvo realmente ninguna acción inmediata para solucionar eso. Y hoy día, que los consumidores de GLP y GNB han migrado a la gasolina para poder moverse de alguna manera, poder mover sus vehículos de alguna manera, se ha incrementado el consumo más. Los taxis y muchos particulares que también usan GLP, muchísimos particulares. Entonces, ese consumo ha aumentado aún más la demanda de los gasoles y por eso es la escasez. De acuerdo. Otro factor muy importante y es determinante también para la escasez, es que no existe la parte logística para suministrar. Te explico brevemente. Una estación de servicios que tenía un camión que mandaba 3 veces al día a la refinería a cargar su combustible, hoy día la manda a Refinería La Pampilla y en vez de hacer 3 viajes, solo puede hacer un viaje, se demora un día en entrar y hacer una carga. Entonces se va a quedar desabastecido, no va a tener suficiente. Tomamos nota de estas advertencias graves que nos ha expresado usted y contamos con usted, por favor, para que nos mantenga informados. Aquí estamos abiertos a la información rigurosa de todos los sectores, entre ellos el que usted preside o ha presidido, y es todavía director de esa asociación que reúne a más de 5.000 grifos en nuestro país. Palabras finales, ingeniero Ochoa, el tiempo lo tenemos claro encima. Sí. Justamente con relación a los precios, ¿no? En este caso no hay control de precios en el país, no es mercado libre. Sin embargo, tenemos una plataforma que se llama Facilito en los IRERMIN. Instamos a la población y a través de RPP para que acudan a ella de tal manera que puedan informarse respecto a los precios en todos los grifos y de todos los combustibles. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por su presencia. Javier, creo que hay una noticia importante sobre Petroperú también. Sí, el directorio de Petroperú ayer ha decidido reemplazar a la señora Elba Rojas en la presidencia y tenemos nuevo presidente. Hemos amanecido hoy con nuevo presidente de Petroperú, es el señor Edgar Samayoa. Edgar Samayoa, ¿lo conoce? Es economista, está asumiendo desde hoy la presidencia de Petroperú. Un dato no menor es que en los últimos 5 años Edgar Samayoa se va a convertir en el presidente número 12 de la petrolera estatal. En menos de 5 años. ¿Y directores cambian también? Todos los directores. Cambio de directores, sí. Bueno, también o sea que hay más volatilidad en la cabeza de Petroperú. En medio de la crisis energética. Bueno, Javier, gracias por esta información de último minuto de hoy. Cambio de la presidenta del directorio de la empresa petrolera del Estado. Señor Ochoa, gracias y nos veremos, espero, durante la semana, sobre todo antes del día domingo, que es la fecha en la que nos ha dicho que el problema estaría resuelto a las 2 semanas. Ojalá que eso sea y que el clima nos acompañe. Ojalá. Muchas gracias a usted.